y el fitoplancton. Algo así. No, sí, es un tema nuevo que está entrando en mucha boga ahora. En realidad el mar es un, como le dicen, un reservorio que va a aprovechar, a sacar el anhidro carbónico del medio gaseoso y lo va a acumular en el mar. O sea, es una muy buena fuente de oxígeno y a su vez de eliminación de anhidro carbónico. En esto del cambio climático, yo también quiero hacer un comentario de que la anchoveta, por ejemplo, es una especie adaptada al cambio climático. ¿Por qué? Porque la anchoveta ha sufrido las consecuencias de un evento cálido, que es el Niño, que sería un grado extremo de cambio climático, ¿no? Entonces, ella nos permite a nosotros, o nos va a enseñar, cómo pueden las especies adaptarse a una suerte de cambio climático. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pedir un momento a nuestros expositores a que puedan pasar por favor ahí para poder absolver algunas preguntas. José, si también nos acompañas. Vamos a... Ok, bien, vamos a iniciar entonces con la pregunta de José. Iniciamos con él las preguntas del auditorio. Okay. Sí, muchas gracias. En principio, muy agradecido a los expositores por su claridad en la exposición y podernos traer más ideas de lo que podríamos aprovechar de este potencial grandioso del país siempre y cuando lo hagamos con sostenibilidad. Bueno, las preguntas, o alguna pregunta que tengo inicialmente para el biólogo, el doctor Miguel Ñiquen Carranza, que es el director científico, o es el director de investigación, perdón, de recursos pelágicos de nuestro gran Instituto del Mar del Perú. Entonces, doctor, quería preguntarle lo siguiente, ¿no? Además de diversidad, también tenemos que ver el tema de abundancia, ¿no es cierto? Y usted lo ha expresado muy claramente. Y en el caso, por ejemplo, de los mamíferos marinos, sobre todo los mayores, los cetáceos mayores, bueno, nosotros tenemos el orgullo de decir que de casi 90 especies que hay en el mundo, Perú tiene como 36 o 37. Sin embargo, sabemos que los mayores, sobre todo la ballena azul o el cachalote, han disminuido significativamente. Entonces, como potencial económico ahorita está disminuido. Y más bien hay una tendencia en el mundo de cuidar este tipo de recursos, hay convenios, etcétera, o convenciones, y sin embargo Japón y otros países todavía no respetan mucho esto por un asunto cultural tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque en alguna oportunidad, cuando yo tenía la curiosidad de actualizarme como biólogo que soy, aunque no me dedico a esto, me encanta el mar, de por qué éramos el mar más productivo del planeta, y si lo éramos, entonces, ¿por qué no estábamos situados ahorita como el primer país pesquero del mundo? Y esto me lo aclaró otro colega indicándome que eso correspondía actualmente a China, y no era tanto por la pesca de extracción, sino por la acuicultura masiva marina que está desarrollando. Entonces, bueno, pienso que no le queda alternativa ante la magnitud de la población gigante que tiene, pero en nuestro caso, que todavía no está desarrollado todo el potencial humano de población, y con la riqueza extraordinaria que nos ha ilustrado, es justificado que empecemos un poco ya a vislumbrar, además del potencial ecoturístico, el potencial de acuicultura marina para el Perú, porque, por ejemplo, usted lo dijo, ¿no? En el sur recién un poco que se empieza a aprovechar, no sé cómo, usted quizá nos puede ilustrar, las macroalgas, pero hasta hace poco nos rasgamos las vestiduras diciendo los chilenos y los chinos se están llevando nuestras macroalgas, qué barbaridad. Y en vez de decir, vamos a hacer esto nosotros mismos con nuestros recursos. Entonces, esta era la primera pregunta que yo le quería hacer, ¿no? Gracias. A ver, en realidad, muy interesante la pregunta. Siempre se habla de que si somos el país que produce más pescado, tenemos que ser la mejor pesquería y tenemos que ser el país más importante en pesca, ¿no? Pero ahí tenemos todavía mucho camino que recorrer. A ver, me explico. Por ejemplo, como les mostré, si tenemos 1000 especies de peces identificados, ¿por qué aprovechamos tan poco? ¿No? O sea, ahí nos falta atacar el tema de formación de científicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener elementos o gente preparada para que ataque o conozca bien todas las características biológicas de todas las especies presentes en nuestro mar, ¿no? En cuanto a lo de acuicultura, ahí también es un tema de política nacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, Chile tiene una acuicultura muy buena, pero está basada en el salmón, que es una especie de muy buen precio allá. Hacer acuicultura de salmón acá en Perú es bastante difícil. Entonces la estrategia no sea tanto competir así de frente, sino
trabajar con las especies nativas que tenemos, que si bien es cierto no serán tan rentables quizás, pero sí podrían ayudarnos a mejorar nuestro ingreso de divisas, ¿no? Ahí sí hay unas grandes competencias en el sentido de que ¿para qué acuicultura si existe mucho recurso natural de la producción del mar, ¿no? Entonces, ahí también hay que atacar el hecho de que tenemos abundancia, pero tenemos que darle valor agregado. Definitivamente, el caso típico es anchoveta. Anchoveta, antes nadie lo quería ver. Ahora ya por lo menos hay ha surgido la anchoveta para consumo no directo. Ya estamos pescando 100.000 toneladas al año, lo cual es bastante significativo, ¿no? Pero también han surgido otras posibilidades con la anchoveta. Como les dije, que la anchoveta tiene alto contenido graso, tiene otros componentes químicos que son llamados el omega 3, el omega 6, importantísimos para el desarrollo individual de las personas. Los japoneses están muy ansiosos de poderlo asimilar dentro como una especie o como un producto comercializado con Perú. Las grandes industrias europeas están buscando esas omegas porque tiene otras ventajas que nosotros no la habíamos visto antes, ¿no? Entonces, el tema de desarrollo de los productos marinos o de las pesquerías acá en el Perú tiene diferentes enfoques. Nunca creo que nos vamos a poner de acuerdo en hacia dónde ir. Pero lo que sí está claro y lo reafirmo es que aprovechemos bien toda la gran producción del mar peruano. No solamente peces, tenemos invertebrados, macroalgas, y eso ya nos va a dar grandes ventajas en el futuro. Bien, muchas gracias por la respuesta. Si tuviéramos alguna pregunta del auditorio. Ok, gracias Martín. Buenas tardes. También felicito a los dos expositores. Quisiera hacer una pregunta al doctor o al señor Bassini. Mire, he visitado algunas comunidades campesinas durante este año y en realidad ya existe algún interés por ellas en esto del ecoturismo, pero no saben cómo iniciar, a quién pedir, etcétera. ¿Podría darme alguna información sobre qué podría responderle a este tipo de personas que desean empezar en esta tarea, hacer un estudio para el ecoturismo? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros como Asociación Latinoamericana de Fomento del Turismo tenemos diferentes sedes en diferentes departamentos. Tenemos una sede en la ciudad de Huancayo, tenemos una sede en La Merced, ¿ya? Y lo que tendrían que hacer en todo caso estas comunidades, pues bueno, primero es pedir ayuda profesional o pedir ayuda al gobierno, en este caso las municipalidades. Cada municipalidad tiene un área de turismo. También existen las DIRCETURES, las Direcciones Regionales de Turismo, quienes ellos pueden dar orientación a estas comunidades, ¿no? Y también, bueno, nosotros tenemos una página, un blog de Alfotur, en la cual estamos dispuestos pues a apoyar a este tipo de comunidades. Es www.alfotur.com.p para que puedan ingresar y puedan hacernos las consultas del caso. Pero en primera instancia está la municipalidad, que tiene un área de turismo, y en segunda instancia están las DIRCETURES, que ven los gobiernos regionales. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Es verdad, hemos visto de que las comunidades nativas, comunidades altoandinas, amazónicas, también están emprendiendo proyectos propios. La vez pasada tuvimos acá el otorgamiento de áreas de conservación privada a algunas comunidades del Cusco, de la zona de Ollantaytambo y Lares, y vimos cómo ellos también ya están empezando a hacer proyectos para poder manejar de manera sostenible sus propios recursos naturales. Podemos también resaltar en este tema a Puno, los Uros, que son comunidades que han salido justamente de la pobreza por vender su propia cultura. Los recursos, el ambiente, el paisaje, pero también están vendiendo la propia cultura, la identidad. Y ahora creo que hay muy buenas posibilidades también de estas actividades ecoturísticas porque ahora existe el turismo vivencial. Gente que está interesada en conocer modos de vida austeros, saludables, en armonía con la naturaleza y que definitivamente también causan un impacto mínimo en la naturaleza, pero una gran vivencia, ¿no? Y ahí se encuentran bastantes polos de desarrollo. Las direcciones regionales de turismo, las DIRCETUR, también están empezando a trabajar en este tema y el Ministerio de Cultura, que antes era el Instituto Nacional de Cultura, también está
promoviendo. Nosotros como Ministerio del Ambiente lo que estamos queriendo hacer ahora en tiempos muy cercanos es justamente hacer convenios marco para poder trabajar estos temas con el Ministerio de Cultura, tal como lo hemos hecho también con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, para tomar justamente ya la batuta de temas comunes, de manera que podamos seguir promoviendo un desarrollo sostenible. Bien, ¿alguna otra consulta? José. Bueno, una vez más a mi colega Miguel. Es una pregunta fácil en realidad y es un complemento muy pequeñito de la exposición tan clara que nos has hecho. Si nos puedes explicar en primer lugar qué es lo de reclutamiento, para que los que no conocemos, algunos que no conocen bien el término, lo tengan claro. Y segundo, nos mostraste 4 cuencas oceanográficas o pesqueras que son las más importantes en productividad primaria, y siendo la Perú la que gana largamente. Y en todo caso, ya que ganamos, ¿cuánto le ganamos a Chile en términos de productividad, ¿no? O sea, porque compartimos de alguna manera la corriente peruana, ¿no? Y lo último que nos ilustraría como complemento, creo yo, es por qué es el mar más productivo, ¿no? Aparte de los 5 frentes de afloramiento, el encuentro de densidades distintas, salinidad, temperatura, bueno, eso es tu tema, que creo que lo dominas mejor que yo, y sería muy interesante que nos ilustres, por favor. Gracias. Ya, a ver, son varias preguntas, espero acordarme. Empiezo por la última. ¿Por qué es más productivo? En realidad, como les dije al comienzo, la ventaja ecológica de estar ubicados, digamos, cerca al Ecuador, ¿ya? En una zona con una, digamos, configuración geográfica especial, porque no es una línea de costa muy variable, sino es una línea de costa como media inclinada. Entonces como que recibe la acción de vientos que vienen del sur y van a favorecer los afloramientos. Entonces, esa sería la ventaja geográfica que ayude a que se desarrolle los grandes afloramientos, que son nada más que la acción del viento que viene del sur, que hace surgir el agua que está al fondo del mar, que tiene mayor cantidad de nutrientes hacia la superficie. Entonces, esa acción física da origen a la gran productividad primaria. En consecuencia, si toda la gran productividad primaria está en la capa superficial del mar peruano, los peces que vivan ahí van a ser los más beneficiados. ¿Quién es el más beneficiado? La anchoveta. Entonces, la anchoveta son como 10 millones de toneladas de biomasa que aprovecha toda esa gran productividad. Con esos 10 millones ya eres campeón mundial en producción de peces. Entonces, ahí está la riqueza. Agregado a eso, que es volumen, le agregamos el número de especies presentes en el mar peruano, ya es otra ventaja ecológica, ¿no? Entonces, todo parte de que hay mucho alimento en la costa peruana. Entonces, las especies están aprovechando eso y nosotros estamos viendo ese reflejo. No sé si en cierta manera responde totalmente. La diferencia con Chile es que la costa peruana es totalmente diferente a la chilena, ¿ya? Chile también está más lejos del Ecuador, así que no aprovecha tanto un poco las radiaciones solares que pueden haber. Hay una gradiente de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más producción, por ejemplo, en el área de Chimbote, que es el grado 9, ¿ya? Si tú vas bajando o yendo hacia el sur, la productividad va disminuyendo, ¿ya? Entonces, si Perú está entre los 4 y 18, tiene mayor productividad que Chile, que está de 18 a 45 más o menos. Así. Entonces, el rango de productividad del mar tiene una gradiente que es mayor hacia cerca al Ecuador y va disminuyendo hacia los polos. Entonces, por eso le ganamos a Chile. Aún si perdemos ese pedazo de mar que está en disputa, no, esa es una parte, digamos, pequeña en toda la gran productividad del mar, ¿no? Indudablemente ya acá, como les digo, el reto es aprovechar lo que tenemos, darle mayor valor agregado, y eso corre por cuenta de nosotros, ¿no? Tenemos algunas consultas también que nos están llegando por parte de nuestros auditorios virtuales. Aquí nos hacen una consulta para Paul.
nos dicen, hay que tener cuidado con el concepto de ecoturismo, pero más allá de conceptos debe quedar claro que el ecoturismo, o lo que ahora se conoce más generalmente